En el mes de octubre, con la presencia de unos 300 expertos de todo el mundo, reforzará la importancia de potenciar el Camino de Santiago por la Vía de la Plata como una oportunidad de desarrollo cultural, turístico y económico para la capital extremeña, que ocupa una posición estratégica dentro de esta ruta, lo que le convierte en un enclave para atraer visitantes durante todo el año y fortalecer sectores como la hostelería, el comercio y los servicios. Impulsar esta vía jacobea supone además apostar por un turismo sostenible y de calidad, unido al patrimonio, la historia y la experiencia cultural. La mejora de infraestructuras, la conservación del legado histórico y la colaboración entre instituciones resultan fundamentales para consolidar este itinerario como un referente internacional. Por ello, hoy ponemos en la picota la oportunidad que tiene Mérida de liderar la proyección futura de la Vía de la Plata y convertir su tradición peregrina en una herramienta de crecimiento y promoción de la ciudad. Un día más cogemos el pulso a la actualidad de proximidad, la pasamos por el tamiz de la opinión y vamos a abordarla pues con todos sus elementos. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de la picota, queridos picoteros, por asomarse una vez más a esta ventana de expresión, de libertad y de información en la que cada día intentamos tomar el pulso a la actualidad. Hoy nos acompañan en la tarea de opinar sobre los asuntos que ponemos encima de la mesa. Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. Pues nada, estupendamente. Y esperando ya que se consoliden las temperaturas y podamos entrar en un nuevo periodo veraniego, ¿no? Sí, a usted le queda poco, yo creo. Juan José Hernández, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy bien. Y siguiendo los comentarios de Juan, no nos acordamos que cuando empieza a hacer calor vamos a estar diciendo cuándo se va este calor. Efectivamente. Y ahora, mirando ahí a la cámara, le voy a decir a mis amigos que, por si no me conocen, hace un mes, menos un día que no venimos a esta tertulia. La Semana Santa ha tenido la culpa. Sí. Nos ha fastidiado la Semana Santa. Sí. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo en esta emisora que, como dice Jorge, todavía se nos dan voz a los que hablamos de libertad. Todavía. Venga, vamos a comenzar hablando de este Congreso Internacional porque del 22 al 25 de octubre la capital extremeña se convertirá en punto de encuentro para peregrinos, investigadores y especialistas del Camino de Santiago con la celebración del 14º Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas que se ha presentado hoy en el Centro Cultural Santo Domingo. Una cita de carácter internacional que reforzará la proyección cultural y patrimonial de la ciudad, consolidando a Mérida como referente dentro de la tradición jacobea. El congreso, organizado por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, junto a sus asociaciones federadas, se celebra cada 3 años desde 1987 y la organización local correrá a cargo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata Camino Mozárabe. Bajo el lema Homo Viator, Santiago y el origen de las peregrinaciones en España, el encuentro abordará el valor del peregrino como símbolo universal de búsqueda, transformación y conocimiento. Que es el evento jacobeo del mundo asociativo más importante que se celebra a nivel mundial, digámoslo así, ¿no? Es un evento que se celebra cada 3 años. El anterior se celebró en el año 2023 en la ciudad de Ourense. La Asociación de Mérida es de las pioneras de la Vía de la Plata. Yo creo que fue la primera asociación, junto con la de Sevilla, de la Vía de la Plata. Son ya muchos años protegiendo al camino, luchando por el camino. Aquí estamos recogiendo a todos esos peregrinos que en los años 80 fueron los pioneros del Camino de Santiago, pues que ya están un poco buscando una alternativa a esa saturación de los caminos del francés, de los caminos del norte, ¿no? Tenemos ya albergues a lo largo de todo el recorrido. Un manifiesto que vamos a firmar todas las asociaciones jacobeas por la Vía de la Plata, Patrimonio de la Humanidad. Durante la presentación se ha destacado la participación de Daum Mérida, que aportará un importante componente inclusivo al evento. El comité de honor estará presidido por Felipe VI y la elección de la capital extremeña responde a su riqueza patrimonial, su tradición peregrina
y su papel histórico como inicio de la Vía de la Plata, una de las rutas jacobeas más antiguas y emblemáticas de España. Somos voluntarios que trabajamos en el camino, en los 350 caminos de Santiago que hay en Europa, 87.000 kilómetros. Y nuestro objetivo es que Mérida, como ha dicho nuestro compañero, sea el centro de la peregrinación. Vamos a reivindicar que Mérida esté donde tiene que estar. Y nuestro objetivo es muy claro. Nuestro objetivo primero es que vengan peregrinos y después de los peregrinos que venga quien quiera, que vengan turistas, que vengan visitantes, que venga quien desee. Pero nuestro objetivo es que vengan peregrinos y a estos peregrinos dotarles no solo de un contenido espiritual, sino de contenido histórico, contenido cultural. Es un encuentro camino de Santiago, vías romanas, vías religiosas, vía eulaliense. Este es nuestro objetivo. Con este congreso se pretende potenciar el camino de la Vía de la Plata, por el que circulan alrededor de unos 2.000 peregrinos al año, una cifra que se quiere precisamente aumentar. Tenemos una magnífica relación con los Estados Unidos. American Pilgrim es la asociación que más peregrinos mandan a España a hacer el Camino de Santiago. ¿Quiere decir esto? Que el camino, yo precisamente estaba hace una semana allí en Texas, el camino mozárabe Vía de la Plata es el camino que más ayuda necesita. Calculaban que el 2% de los peregrinos de Camino de Santiago pasaban por la Vía de la Plata, y es mentira. Es totalmente incierto. Si fuese así, de los 530.000 personas que han pasado, pasarían por aquí 2.000. ¿Qué le pasa a la Vía de la Plata? Etapas muy largas, con poca agua y mucho sol. Esto en verano tenemos que olvidarnos. Ha habido épocas anteriores donde había una confluencia increíble de señalética distinta, y también tenemos que ir a una señalética nueva. Bueno, son de las cuestiones a resolver precisamente, pero el clima sí que no lo podemos cambiar. En verano, evidentemente, circular en el camino mozárabe, el camino de Vía de la Plata, Andalucía, Extremadura, atravesarlo no es plato de gusto. Tanto es así que en el mes de agosto, por ejemplo, cierran los albergues extremeños. Este de aquí, del Molino de Pan Caliente, cierra en agosto para evitar que, sobre todo, extranjeros que vienen desde Estados Unidos, y vienen muchos, pues les dé un vaído, ¿no?, con las temperaturas que tenemos aquí, y eso hace que efectivamente pues transiten menos peregrinos de los que debiera. Sin embargo, el otoño y la primavera es una fecha ideal para poder realizar el camino de la Vía de la Plata. Juan José. Bueno, tú has dicho ya muchas cosas. Yo lo que voy a tratar en poco tiempo es complementar lo que has dicho. Es verdad que esta mañana se ha presentado, y me da pena decir Centro Cultural Santo Domingo, cuando era el Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Badajoz, que fue la que lo hizo. Y lo digo con fundamento porque en esa época estaba yo en el Consejo de Administración y luché mucho porque se hiciera en Mérida ese centro cultural. Me costó trabajo, pero al final se hizo. De manera, el Centro Cultural Santo Domingo, Centro Cultural de la Caja de Ahorro de Badajoz. Bien, ahí se va. Ahora ya Fundación Caja Badajoz. Mantiene el nombre de la fundación. Bueno, sí, fundación, porque es lo que queda de Caja Badajoz, porque como se ha unido con otras cajas más importantes y después esas cajas importantes. No, la fundación, que por cierto, la presidencia recae en un extremeño, de Almendralejo. Paco La Moneda es el nuevo presidente de la Fundación Caja Badajoz. Sí, a mí me parece muy bien que sea la fundación, pero la fundación es un recuelo de lo que queda de la Caja de Ahorro de Badajoz, que era una caja importante para Extremadura y que desgraciadamente con los cambios de política aquello se fue un poco de la mano. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, el 14º Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas se ha presentado esta mañana en una rueda de prensa, que a mí me parece que ha habido dos personas importantes. Una de ellas es Luis María González, que es el presidente de los amigos del Camino de Santiago de aquí de Mérida, y que ha luchado mucho por ello, y en otras ha estado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Pero de todas estas cosas, bueno, vienen y los datos son importantes, 50 asociaciones de 14 países con unas 300 personas que pueden estar aquí en Mérida. Eso es importante, pero para mí lo más importante de este tema es recordar una vieja historia que es importante. Has dicho tú que lleva el nombre de Homo Viator.
Y de eso entiende mucho Mérida, porque Mérida desde el siglo IV, hasta el siglo VIII, o sea, desde que la Mártir Santa Eulalia aparece en la historia de Mérida, que son los años 300, siglo IV, hasta la invasión árabe, 700 y pico, es decir, van 4 siglos donde este camino se hacía justo al revés. Se venía de todo el mundo a Mérida, a Santa Eulalia, que era el camino de Santa Eulalia. Llegan los árabes, tenemos que salir huyendo, el arzobispado de Mérida, que no era Mérida-Badajoz, el arzobispado de Mérida, huye hacia arriba y acaba en Santiago. Posteriormente, gracias a un arzobispo que todavía era de Mérida, el arzobispo Gelmírez, pues se consolida aquello en Santiago. Y desde entonces la gente pues empieza a acudir, se potencia el camino de Santiago desde todo el mundo, incluso la ruta que tenemos ahora, que era el antiguo camino de Santa Eulalia, se invierte y se va a Santiago. Bueno, a mí eso me parece bien, pero... Hay una cosa importante que han dicho, y es que este Congreso quiere tener como colofón o resumen la reivindicación del Camino Vía de la Plata, patrimonio de la humanidad. Van a impulsarlo, y eso yo creo que es un hecho trascendental para que ese camino, que es también eulaliense, como tú dices, pues se ponga en valor y tenga el valor histórico que tiene. Bueno, con eso ya yo acabo, y decir eso, que Luis María González es un hombre que tiene experiencia en este Congreso, pues va a hablar, intercambiar opiniones con esos 14 países que van a venir y esas 50 asociaciones, y es un hombre que ha hecho el camino jacobeo, la ha hecho ya 30 veces, es decir, que una cierta experiencia tiene el presidente de los Amigos del Camino de Santiago en Mérida. Totalmente. Enhorabuena. Juan. Bueno, yo en primer lugar decir que me alegro mucho ver a Luis María González, porque hemos sido compañeros durante varios años, hemos trabajado juntos en el instituto, y la verdad es que en alguna ocasión hemos tenido alguna relación, alguna cuestión que había que resolver y tal, y bueno, siempre hemos tenido una gran amistad y una relación estupenda, y hacía años que no le veía, y me alegro enormemente de que físicamente se le ve con buena apariencia, ¿no? Yo, centrándome en el resumen que ha hecho Juan José, que de alguna manera va a tener relación con lo que vamos a hablar después de la propuesta de Mérida, por Mérida, en el sentido de que antes la gente venía aquí, a Mérida, en la peregrinación, como centro de importancia fundamental en ese periodo histórico, y ahora tenemos que desplazarnos nosotros, ¿no? O sea, reivindicar nuevamente el hecho de que Mérida sea un centro que tenga unas características especiales por su ubicación en las infraestructuras, tanto antiguas como modernas, de la sociedad española. Y nada, y bueno, y el hecho de que hoy por hoy pues la ruta turística a Santiago de Compostela, esto es un elemento ya generalizado que está cogiendo una importancia tremenda, sobre todo en el aspecto cultural, de conocimiento, de relación, etcétera, etcétera, ¿no? Yo, por lo que conozco a través de personas, de familiares, mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la realización de la vía cultural esta, ¿no? Bueno, un camino de Santiago que podría potenciarse si al final no se lleva a cabo nuestro siguiente tema, que es la exclusión ferroviaria de Mérida dentro del AVE, tal y como ayer ya hablamos en esta picota. El Grupo Municipal por Mérida ha denunciado hoy la exclusión, precisamente esta exclusión que ayer adelantábamos en Televisión Extremeña de Mérida, del trazado previsto para el futuro AVE Madrid-Lisboa, y ha reclamado una rectificación inmediata para que la capital autonómica cuente con una parada en esta conexión ferroviaria internacional. La formación localista ha registrado una moción en el ayuntamiento para su debate en pleno después de conocer que el estudio de mercado recientemente adjudicado solo contempla paradas intermedias en Toledo, Cáceres y Badajoz.
Desde Por Mérida consideran esta decisión extremadamente preocupante y critican que se prioricen los tiempos de viaje frente a la cohesión territorial. Alertan de que dejar fuera a Mérida supondría un nuevo agravio para Extremadura y marginaría a una ciudad clave por su peso administrativo, logístico y de servicios. La moción pide al Ministerio de Transportes, a la Junta y a la Agrupación Europea de Interés Económico que rectifiquen el estudio e incluyan una parada en Mérida para garantizar un desarrollo equilibrado de la región. Juan José. Bueno, yo de esto ya me he cansado. Por cierto, no vi la tertulia ayer para ver lo que hicieron nuestros compañeros, pero sí lo que puedo decir que el problema no está en que no pare en Mérida ahora. El problema está en haber consentido que se potencie la estación en el centro de Mérida y no se haga una estación en línea, que hay 5 kilómetros solamente desde el centro de Mérida hasta la posible estación en línea con la línea de AVE que viene de Cáceres a Badajoz. Ahí es donde debía haber estado la estación. Con la inversión que se está haciendo aquí, sobraba para hacer la estación ahí. Y esa estación, que parece que al decir 5 kilómetros está lejísimo, si uno se va al polígono industrial, prácticamente donde están ahora nuestros amigos, que no vamos a hablar hoy de ellos, de los que están en el centro de acogida, pues está prácticamente enfrente, un poquito más allá, pero está casi enfrente. Es decir, que el problema es que se haya potenciado y que en un momento determinado todas estas personas que están hablando, empezando por Miguel, un buen amigo, y que tiene razón en lo que está diciendo, pues resulta que no han dicho nada cuando la estación. Y yo me duelen los ojos cuando que paso mucho por la calle del ferrocarril y veo el monstruo ese que están haciendo allí de vías paralelas, no respetando los monumentos romanos, porque está pasando, y no sé si algún milagro de eso caerá, pero que eso ha sido una barbaridad. Y entonces aquí la única solución es una estación en línea, porque yo digo una cosa, un tren que viene de Madrid a Lisboa y va a perder por lo menos seguro, sin entender mucho esto, un cuarto de hora en entrar en Mérida, vaciar de pasajeros, coger pasajeros y volver otra vez a la línea, yo digo que va a parar muy pocas veces, si para alguna. ¿La culpa de quién? Pues no es de Plasencia, no es de Cáceres, no es de Badajoz. La culpa es de haber consentido que una estación esté donde no debe estar. Juan. Sí, el problema son decisiones políticas, independientemente de que apoyemos la reivindicación que hace Por Mérida. Desde luego que yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a la necesidad y lo que hubiera significado de potenciar todas las cuestiones ferroviarias, una estación en línea como tú comentas, ¿no? Creo que... Siendo además, perdona, que no lo hemos dicho, la estación que más viajeros aporta de Extremadura. Es la estación en la que más viajeros montan y bajan. En el tren convencional. En el tren convencional. Convencional. Geográficamente... Sí, bueno, el otro no lo tenemos todavía. Claro, es que ese es el problema, porque ese tren convencional aporta muchos viajeros y hay que tener en cuenta que de la estación de Mérida no vuelven todos hacia la línea de Badajoz, van algunos para Córdoba, por ahí. Es decir, Mérida tiene una centralidad importante, pero esa misma centralidad la tendría si la estación estuviera en línea. La misma. Y incluso allí se podría poner el centro logístico, que no saben ni dónde ponerlo. Por disimular un poco, dice, hombre, yo donde está el centro de pasar las revisiones a los coches, que está un poco más fuera de Mérida, pero en la ITV está prácticamente al lado casi de Mérida, otra vez lo mismo. Pues si son 2 kilómetros o 3 kilómetros más de la ITV y estaría en línea y no habría ningún problema y pararía seguro en Mérida. Sí, y también pues eso se le daría una importancia estructural a Mérida en todos los aspectos estos, ¿no? Aspectos económicos, aspectos de facilidad en cuanto al transporte de viajeros, la posibilidad de ampliaciones, etcétera, ¿no? De todas maneras, yo estoy de acuerdo y me sumo a la reivindicación que hace el grupo político Por Mérida, y que indudablemente es una decisión política que se debiera tomar, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando. Por cierto, que mañana
vamos a ofrecerles un programa monográfico, una picota monográfica con nuestro experto de cabecera ferroviario, que es Ángel Caballero, que nos va a dar, esperemos, más luz sobre este informe y sobre el futuro ferroviario en la región. Va a ser muy interesante, no se lo pierdan. Vamos a hablar de otras cuestiones porque del 5 al 7 de mayo Mérida acogerá una nueva edición de las Jornadas Artilleras del GACA 11, una cita que alcanza ya su 23ª edición y que refuerza la histórica vinculación entre la ciudad y la artillería. El teniente coronel Javier Ponce de León ha presentado este encuentro consolidado como una propuesta cultural que combina divulgación histórica, convivencia ciudadana y atractivo turístico. La programación incluye conferencias abiertas al público, exposiciones y actos institucionales en Mérida y Badajoz, con la participación de especialistas, además de dioramas representativos del GACA 11 en cada una de las sedes. Estas jornadas artilleras aquí en Mérida es porque este año hace 100 años, ¿vale?, que la primera unidad artillera se acantonó aquí en Mérida. La jornada de este año se llama El Vigor de la Tormenta, es un claro homenaje al nombre que el ejército romano, y nunca mejor que en Mérida, le daba a las armas de artillería. No cabe duda que este año hemos intentado traer a unos autores con numerosos éxitos y dándole también un pequeño vínculo al misterio de Israel Espino y estos autores. Los temas que se tratarán el día 5 será don Jesús García Ortega Rubio, nos hablará de Roma, fantasma y prodigios en el campo de batalla. El miércoles nos iremos a Badajoz con el título de Hispano-Romano, el mejor general del Regium Hispania. Y por supuesto las clausurará en el auditorio Centro Cultural de la Alcazaba, aquí en Mérida. Será don Carlos Canales Torres sobre Extremadura como laboratorio militar, la artillería volante y las guerras de las naranjas. Las jornadas artilleras que, como decimos, se van a celebrar en el mes de mayo 5, 6 y 7. Así que, bueno, está bien, ¿no?, que Mérida no pierda su total vinculación con la unidad de artillería que hace 100 años este año hace 100 años que llegó a la ciudad de Mérida. Concretamente donde está la Torre de Mérida ahora, que era unos corralones que tenía allí en García de Blanes, y la puso ahí provisionalmente hasta que se hizo el cuartel. Eso, desgraciadamente, como pasa siempre en Mérida, que las voces y como ha hecho Miguel ahora, que yo estoy de acuerdo con él, como dice Juan, las reivindicaciones vienen a toro pasado. Es decir, estos se llevaron el cuartel por el artículo 33, que debe estar muy bien un cuartel en la esquina de Extremadura en vez de estar en el centro, porque el movimiento logístico sería mucho mejor en el sitio donde hay más posibilidades de unión con los distintos puntos de la provincia, pero en fin, debe estar para defendernos de Portugal en Badajoz, que tiene mucho peligro en Portugal. Nos conquista con su bacalao dorado. Ya lo ha conquistado, ¿no? Y con su magnífica gastronomía, ¿eh? Es fantástica. Bueno, vamos a otra cuestión, porque el Congreso de los Diputados, entramos en materia política, ha rechazado la moción de Santiago Abascal que proponía implantar la llamada prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas y eliminar la regulación extraordinaria de migrantes. La iniciativa, apoyada únicamente por Vox, fue tumbada con los votos en contra del Partido Popular, los partidos del Gobierno y sus socios, además de un intenso debate generado en el que varios grupos llegaron a calificar el texto de inhumano e incluso nazi. La propuesta incluía la repatriación de inmigrantes en situación irregular, limitar su acceso a la sanidad salvo en casos de urgencia y dar preferencia a los ciudadanos españoles en vivienda, ayudas sociales y servicios públicos. Durante la sesión, el diputado Ignacio Oces defendió la moción con una respuesta a la anarquía migratoria, mientras que PSOE, Podemos, Sumar y PNV criticaron duramente su contenido por considerar que vulnera principios básicos de igualdad, derechos humanos. El Partido Popular presentó una enmienda alternativa centrada en el arraigo dentro del marco constitucional, aunque finalmente también votó en contra. Tras la votación, Vox acusó a los populares de incoherencia por su postura, mientras la dirigente del Partido Popular, Alma Ezcurra, respondió que su partido ha actuado conforme a lo pactado y pensando en el interés general. Juan. Bueno, yo ¿Crees que hay incoherencia o no? Lo digo por el pacto de Extremadura, en el que sí se habla de prioridad nacional.
Aquí se habla de prioridad nacional, parece ser que es un concepto que se introdujo ahí, que tiene interpretación distinta por parte del PP y por parte de Vox, tienen interpretaciones distintas sobre el tema este, pero en definitiva me parece que son medidas que de alguna manera van contra los derechos humanos, van contra los seres humanos en términos generales. Y bueno, pues aquí concretamente en el caso de Extremadura, centrándonos en esto, cuando se habla de vivienda, que siempre estarán los españoles por delante de los inmigrantes a la hora de vivienda, el problema es que no hay viviendas. ¿Qué viviendas se van a dar en Extremadura si aquí no hay vivienda? Además que en la cuestión de las ayudas sociales pasa exactamente igual. ¿Qué ayudas sociales? Pero si estamos viendo ahora mismo cómo el Ministerio de Seguridad Social está mandando escritos a las personas que cobran el ingreso mínimo vital para que nuevamente presenten una serie de trámites burocráticos para que puedan seguir cobrando ese ingreso mínimo vital. Pero señores, ¿qué es lo que estamos hablando? Si el problema es que ni hay viviendas sociales, las ayudas sociales son de miseria, los problemas en la sanidad, los centros de salud debieran de tener los suficientes médicos para que no hubiera esos retrasos en las citas médicas y en todo lo demás. Y bueno, indudablemente el hecho de que se haya hecho una regularización de inmigrantes, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo y es un derecho humano que tienen estas personas a tener acceso a servicios públicos, el problema, como digo, estará en la necesidad de que, para que no se le dé la posibilidad a la extrema derecha, a Vox, de manipular esa cuestión, es que haya centros de salud con suficientes profesionales sanitarios y no sanitarios, que haya centros educativos dotados adecuadamente de profesorado y tratamiento de calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje a los inmigrantes, que los centros residenciales sean suficientes y con suficiente personal. O sea, si queremos que no haya una manipulación de todo este tema, debe haber una política de dotación de servicios públicos adecuados para que nadie pueda instrumentalizar y crear esos problemas de enfrentamiento que de alguna manera lo que dan vida política es a estos grupos políticos pues que se amparan en actitudes que prácticamente, como se suele decir aquí, están en el umbral del fascismo y del nazismo. O sea que esa es mi opinión sobre el tema este, ¿no? Juan José. Yo, como siempre, tú has presentado una cosa que yo voy a hacer, por lo menos, un incremento un poco de ella y unas aclaraciones que son importantes. Desde luego, Vox presentó ayer en el Congreso una propuesta que no coincidía en nada con la que se ha aprobado en Extremadura y con la que se ha aprobado también en Aragón. La aumentó. Y ahí vienen las equivocaciones, porque la famosa prioridad nacional se ha manipulado, como siempre, del Partido Socialista, tratando de enfrentar a los españoles, de criminalizar. Entonces, cuando presenta esta moción Vox, el PP dice, mira, yo apoyo totalmente lo que se ha aprobado y lo que habéis firmado en Extremadura. Vamos a hacer mi enmienda y tu moción y vamos a votarlas por separado. Y entonces Vox dijo que ni hablar de la peluca, que no. Entonces dijo, bueno, pues yo te voy a votar en contra. Y Feijóo, votando en contra, hizo que el fracaso de Vox en el Congreso fuera enorme. Sacó 33 votos a favor, que fueron los suyos, y 310 en contra de todo. Yo cuando he visto la foto del Congreso, el esquema, todo en rojo y 33 allí chiquititos, digo, madre mía, cómo se ha portado el Congreso de bien en esto, de bien, porque si tú apruebas una cuestión en Extremadura y esa cuestión la manipulas presentando una moción que no coincide en nada,
da pie para que los socialistas expertos en crear confusión digan: se ha votado en contra el PP de lo que se aprobó en Extremadura. Mentira, mentira. Y lo que se ha aprobado en Extremadura, que a mí me gustaría aclararlo un poco, hay cosas que han sido de verdadero juzgado de guardia, cómo se ha manipulado eso. Yo me he metido, porque he tenido la paciencia de meterme en los puntos que se han aprobado en Extremadura, y aquí el más conflictivo y en el que se ha hecho más demagogia es en el punto 7. El punto 7, que habla, y me vas a permitir leerlo porque es muy corto, que habla de seguridad, libertad y prioridad nacional. El punto 7 concretamente dice que este es el que se ha manipulado. El acceso a todas las ayudas, subvenciones, prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procura la asignación prioritaria de los recursos públicos a quien mantienen un arraigo real, duradero, verificable en el territorio. No a los españoles, a todos estos que estén en España, sean sudamericanos, sean africanos, a todos. Si tienen, como pone aquí, una prioridad de recursos públicos a quien mantiene un arraigo real, duradero y verificable en el territorio. Y después, donde se ha hecho verdadera demagogia, que a mí me ha dado náusea, es cuando dice: no, es que un pobrecito negrito que se está muriendo, si lleva poco tiempo aquí, sus padres no lo atienden en la seguridad social. Mentira, mentira, está clarísimo aquí, dice: exclusión de acceso a prestaciones y servicios, exclusión, y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a su puesto de urgencia vital. Quiere decir que esos servicios que se niegan a los que están aquí ilegal, si tienen alguna urgencia vital, se le da. Eso no lo han dicho nunca, lo han puesto al revés, porque da mucha pena que un pobrecito niño se muera sin auxilio. Eso es mentira. Y entonces hay mucha gente que se la ha creído y que defiende. Y como estamos hartos de las mentiras, que la especialidad de este hombre es crear confusión y crear enemistad entre los españoles, hay que aclararlo. Y te digo una cosa, Fran, aquí lo estamos diciendo, lo vas a oír en pocas televisiones, en muy televisiones o en medios de comunicación. En el que sigamos después veremos cómo los medios de comunicación afines al gobierno han manipulado también las noticias. Yo lo que te digo... Eso está escrito. Sí, sí, pero que todo lo que sea exclusión, todo lo que sea exclusión no se puede aceptar. Y ahí habla de exclusión. Sí, la exclusión, sí. que se extiende a aquellas personas que estén ya en una situación, digamos, sanitaria o de dificultad enorme, pero en términos generales habla de exclusión. La atención esa que a los que estén en situación ilegal no te lo comas. En los que estén en situación ilegal. Es distinto. Me da igual. No, hombre, no. Ilegal, coño, a ti te gustaría que tú vayas a la Seguridad Social y ahora vas a regularizar no sé qué de forma, porque eso es otro pastiche. Mira, esos son seres humanos y hay que atenderlos donde quiera que sea. Lo que hace falta es que haya suficientes profesionales en los centros de salud para atender a esa gente. Pero lo hay. Sí. ¿Lo hay? No hay suficientes. No lo hay, es un desastre. Entonces, claro. por eso te digo que esos son seres humanos. Y ese no es el problema. No es el problema de que sean legales, ilegales, no. El problema es que en los centros de salud, en los centros educativos, en los centros residenciales, no hay la dotación suficiente. ¿Por qué? Por una razón muy simple, entre otras muchas razones. Porque el dinero se prefiere utilizarlo para la compra o la producción de armas, que es lo que interesa, que es lo que está pasando aquí en este país. En vez de atender esos servicios básicos para la sociedad y sobre todo para la gente con más dificultades económicas, pues no se atienden. Y ese es el problema. Entonces, todo lo que se plantee de exclusión, de rechazo y todo lo demás es una actitud hipócrita, porque el problema es otro. El problema es el que te estoy comentando. Mira, tú lo que dices es que el dinero de aquí se está gastando en armas, ¿de acuerdo? Se gastará en ahora le van a dar 2.000 millones de euros. Pero más cosas, y en más cosas. Bueno, sí, en subvenciones, en compramedios, en todas esas cosas. Pero mira, tú has estado en enseñanza igual que yo. Sí. Te voy a refutar lo que tú dices. Y había un tío, voy a decir gracioso, porque las otras palabras no están bien aquí en televisión,
que en un examen de religión el tío no creía en la religión y lo que hacía en el examen de religión cuando le preguntaba cualquier cosa decía, hay que ser bueno. Y se lo cargaban en los exámenes, lógicamente, porque no contestaba. No es debería que no haber, basta con hay que no ser debería bueno. haber religión en un Claro. país que constitucionalmente es aconfesional. Es que aconfesional no quiere decir que sea laico. No. Eso, pero que no eso se- lo manejáis también Sí, muy bien. no, Eso lo manejáis. que- Y que la cuidado, que no soy tonto, y entiendo. y la Constitución ¿Entiendes? dice que con, Sí, con una ayuda especial a la Iglesia Católica. A confesional. Pero con una iglesia, un eso no tratamiento significa- especial a la Iglesia Eso no Católica. significa que en los centros educativos se tenga que dar religión. En los centros educativos Es optativa, ¿eh? El que quiera me da va. igual Pero que sea atención, un optativa, momento, que- por quiera favor, va. los dos. Abramos otro debate paralelo Bueno, ahora sí, con la venga, educación y venga, con la va. religión. Vamos a Vale, seguir vale, hablando vale. de esto, ¿no? Venga. Venga, vale. Oye, y en este sentido, Seremos buenos. en este sentido, Seremos la formación Vox sigue abanderando el tema de la inmigración. Tanto es así que su líder, Santiago Abascal, ha acusado a los obispos españoles de hacer Esa negocio es la segunda. con la inmigración ilegal tras las declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelos, que impidió empatía hacia las personas migrantes. Abascal, a través de la red social X, instó a miembros de la Iglesia a comprobar sobre el terreno las consecuencias que, a su juicio, la inmigración provoca en la sanidad, la seguridad o los salarios. Frente a ello, Mazuelos defendió la necesidad de acoger y cuidar a quienes digan en patera, apelando tanto a la humanidad como a los valores cristianos. Este enfrentamiento llega en plena tensión política por el decreto del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de migrantes y el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura que plantea retirar subvenciones a ONGs vinculadas con la inmigración ilegal, aunque el PP ha aclarado que entidades como Cáritas no se verán afectadas. Venga, Juan José. Bueno, Frank, yo te iba a decir una cosa. Qué casualidad que esta noticia, que ya es añeja, esta noticia es de febrero del 2026, la sacó lógicamente quien la tenía que sacar para promover confusión, que fue El País, uno de los medios afines al señor Sánchez, y entonces cuando estaba la preparación de las elecciones en Aragón, Abascal fue allí en Huesca y concretamente hizo estas declaraciones diciendo que los obispos enfrentamiento con la jerarquía católica. Eso es lo que pone el señor El País. Dice, No, pero esta noticia es de ayer, que la ha vuelto a decir otra vez. la han vuelto a sacar en X. Claro. Pero ese X, si te has fijado, la fecha es de febrero. No, Sí, es de febrero. no, es un mensaje en la red social X de Santiago Abascal Sí. que publicó ayer. Porque lo mismo que hace referencia en El País a X en Sí, febrero. que haya vuelto a hablar ayer otra Claro, vez. Pero la noticia, vuelvo a insistir, la ha dice recogido ayer. otra vez porque interesaba. ¿Y por qué? Oye, porque qué casualidad. Ayer se firmó lo mismo que en Extremadura en Aragón y había que potenciar la confusión otra vez, que es lo que hacen estos señores. Y Abascal ahí no especifica qué obispos hace eso. No especifica, dice, ha mencionado los intereses de las ONG que funcionan con dinero público y hace una insinuación de Cáritas. Mentira. Cáritas funciona y se financia con medios privados, es decir, se financia aproximadamente en el 70 y el 80% con donaciones de socios, con herencia, y ese 20% que queda sí es financiación pública, pero no que son organizaciones que viven de la financiación pública. Eso no es cierto. Yo te querría hablar, si queda tiempo, de otra cosita que de alguna forma complementa esto para que veamos en qué país vivimos, Y es muy cortito y además tiene una cierta relación con las intervenciones que hubo en la investidura de Guardiola. Mira, me gustaría recordar cómo estaba la Puerta del Sol de venezolanos llena a rebosar para aplaudir a su líder, no solo líder política, sino también líder moral como era María Corina Machado. ¿Qué diferencia? No se lo preguntes a Trump, No. que Trump no la quiere. Bueno, pero ¿qué diferencia
A mí lo de Trump comprende No, que, que si no la quiere- vamos a estar de acuerdo tú y yo. O sea, que ahí no entra. Que si no la quieres porque pero él pregúntaselo- listo y sabe que en Venezuela tampoco la quieren, ¿eh? Sí, pero pregúntaselo a los venezolanos Sí, que estaban que todos aquí viven y ahí que en el llenaban barrio. la Puerta del Sol. Bien. Todos viven en el ¿Y barrio qué de Salamanca. diferencia, que era lo que voy yo, qué diferencia de la Puerta del Sol abarrotada de gente que gritaba libertad y los invitados al guateque que organizó Sánchez de la izquierda más radical del mundo, ¿Dónde? La socialdemocracia, la socialdemocracia. Acabo. Vamos a ver. Sí, la Pero socialdemocracia. quiero que analicemos la Sí. noticia. Ya estamos Voy. haciendo la paralela otra vez. ¿Qué diferencia entre la gente que aplaudía a sus líderes y la gente que no estaba donde estaban los otros líderes? Y con esto acabo. El otro día, en la investidura, la izquierda, que la izquierda son los que no es la derecha, estaba allí por Mérida, Izquierda Unida, lo que era Izquierda Unida. Unidas por Extremadura. Unidas por Extremadura y el Partido Socialista. Y lo que dijeron de la gente que venía aquí no concuerda con nada con los que estaban allí con Sánchez. Allí con Sánchez se habló de que, no ellos, sino las noticias, de que la gente que huía de esos países, de todos los que estaban allí representándolo, era porque huían del hambre, de la persecución, de los asesinatos, de la violencia, de la pobreza y de la muerte. ¿Eso se lo habrá dicho algo a Sánchez? ¿Se lo habrá dicho algo a Irene Montero? ¿Se lo habrá dicho alguien a Piedad Álvarez? Bueno, yo tengo... Venga, vamos a reconducir el tema. Sí, vamos a reconducir el tema. En primer lugar, decir que las declaraciones de Abascal pues rayan en lo que he dicho antes, el planteamiento fascista en contra de los seres humanos. Son las declaraciones de Vox que van en esa línea, en contra. Prácticamente todas las propuestas del programa electoral se hacen referencia contra la inmigración, contra los inmigrantes, porque le da votos, porque saben manejarlo muy bien. Hay problemas dentro de la sociedad española y lo que comentábamos antes, yo voy a un centro de salud y si veo que hay allí una masificación y veo inmigrantes, es fácil que se manipule esa cuestión y diga, mira, como están ahí los inmigrantes no puedes entrar tú. Y ese problema ocurre porque hay un abandono de los centros de salud, porque hay un mal planteamiento en la cuestión educativa. Por todas esas razones que las interpretan a la perfección esta gente. Y además, de esa manera generan una actitud sentimental muy importante en la inmigración, que es el miedo. Cuando una persona tiene miedo, esa persona es fácilmente manipulable, es fácilmente que su instinto de supervivencia le lleve a aceptar condiciones laborales como está pasando y como se están descubriendo, no solamente en Extremadura, sino en otras partes de España, aceptar unas condiciones laborales de precarización salarial, de sufrimiento para mantenerse en vida, para vivir. Y esa es una cuestión que maneja perfectamente la derecha política para servir a los sectores patronales, muchos sectores indecentes que se aprovechan de esa situación, que lo estamos viendo y probablemente el país no lo diga, porque el país juega a favor de un sistema, juega a favor de un estilo de gobierno con el cual, pues bueno, que consiente todo este tipo de cosas de las y que tú no estás de acuerdo. Juan, y que tú no estás de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo con ese sistema de gobierno ni ese sistema político. Hay que decirlo. No estoy de acuerdo. Con las sociedades burguesas no estoy de acuerdo. Y otra cuestión importante, que sí estoy de acuerdo con la actitud que toma la Iglesia en este aspecto, porque no quiere que vaya dinero a que se ayude a la ONG, no porque sean ONG, sino porque esas ONG, pues parte de su fondo los destinan a ayudar a gente que viene de otros lugares, pues como han venido múltiples millones personas de Libia, de Irak, de Siria, de
países en donde el sistema capitalista, las grandes multinacionales de Sudán, de Somalia, de otros países africanos, en donde el recurso al oro, a la riqueza, pues hace que creen miseria, que se explote a los niños, que se explote a las mujeres y la gente huya y venga a estos países con un afán y con una ilusión de encontrar un trabajo y una vida digna. Y eso es una realidad que no se puede negar, que está ahí presente. Segundo turno, ya muy breve, ¿eh? Juan, yo no Por sé. mucho que me hable de esto de los Que yo otros, no sé- esa es la realidad. Yo no sé si oíste la investidura, pero yo estoy oyendo a Irene Montero. Por lo que estás diciendo tú es lo mismo que decía Irene Montero. No, yo no quiero. Sí, pero, yo no, a mí no me identifiques con ¿por Irene qué? Montero, No, porque ideológicamente no, no. estoy en su posición, ni mucho Bueno, menos. de acuerdo, me alegro. Pero lo que tú has dicho de los países que vienen Sí, huyendo, claro. se te ha olvidado de los que con los que estuvo Sánchez, que son países, vamos a llamar más o menos, no digo Mira. europeos, pero mira, tú sabes, Te voy a hacer referencia la presidenta a de los- México, la presidenta Zambau, la presidenta de México que vino aquí sentando Una sociedad cátedra burguesa. de los crímenes que habíamos hecho los extremeños en el siglo XV. Hicimos mucho, pero yo no me bueno. voy al siglo XV, me voy al siglo pasado, al año pasado. En el año 2025, ¿sabes cuántos muertos hubo en las calles de México? 20.000. Sí, yo y no- eso vienen sentando cátedras Que no aquí. te lo- Pero dilo también, no se te Que- olvide, no, que eso viene mira, huyendo de los crímenes voy a que se hacen decir, allí. mira, voy a empezar, te voy a hablar los que estuvieron con Pedro Sánchez en Barcelona. Estuvo un miembro del gobierno inglés. Ese miembro del gobierno inglés me parece que es socialdemócrata, porque todos eran socialdemócratas, está metiendo... Todos los que estaban allí, sí, están La metiendo Sambau en la también. cárcel, atiende, a todos los que están manifestándose por el genocidio de Palestina, por el genocidio que están cometiendo los nazis en Palestina, está metiendo en la cárcel a gente que está luchando y denunciando eso. Estaba también, te he dicho, un miembro del gobierno inglés, estaba también un miembro del gobierno alemán, del SPD, también socialdemócrata, que en Alemania exactamente igual. Se mete en la cárcel no solamente ya porque protestes por el genocidio de Palestina, sino porque lleves una bandera palestina. Estaba también Lula, que aparece como socialdemócrata y sin embargo está teniendo una actitud de contra los campesinos en Brasil y ha cambiado su comportamiento político. Estaba Boric, el que fue presidente de Chile, que se ha caracterizado por una represión contra el movimiento obrero, dando paso a que sea la derecha de Klaas, creo que se llama, Sí. Klaas, el que gobierne actualmente. O sea, todos esos, y bueno, y está la Sheinbaum esta también, que aparece, que es socialdemócrata, que tiene muy buenas palabritas, pero que se persigue y se castiga al movimiento obrero en México. Vamos, que lo que estás hablando de los que estuvieron era una bendición. Bueno, señores, nos vamos. Era Que una no hay bendición. tiempo para más. Por Agradecer, eso como te digo que no siempre, estoy de acuerdo con a ellos. nuestros picoteros su opinión más encendida en los temas más políticos. Evidentemente, bueno, puede ser de otra manera, porque para eso lo estaremos aquí. Gracias, Juan José, que tengas buena semana. Muchas gracias y por la posibilidad de darnos la voz a gente, vamos a llamar sensata, como es Juan y como soy yo, hablando de política. Aunque penséis distinto. Aunque pensemos distinto y nos respetemos, Claro. pero a mí lo que me fastidia es que no haya ninguna emisora donde estas tertulias se puedan, o son todos de izquierda radical, o en las dos o tres que hay de derecha son de derecha radical. Pero en las demás, vamos, ya te había... bueno, no sé, aquí sí, hablando de cosas te pueden venir por detrás arreando, pero coño, que haya emisoras aquí en Extremadura que no te metan en ninguna tertulia, gente que no concuerden con las tesis del gobierno, es lamentable, porque de vez en cuando se puede hablar en libertad, digo Bueno, yo. Lo importante es que nosotros sí lo hacemos y que satisfactoriamente tenemos un gran respaldo de audiencia. Eso es lo más interesante, que nos ve mucha gente. Gracias, Juan, que tengas una buena semana, ¿eh? Gracias. Y a ustedes, mañana es viernes, pero mañana recuperamos la picota porque, como hemos dicho al comienzo, vamos a tener a Ángel Caballero para que nos ilustre como
experto ferroviario en todas estas decisiones que se están adoptando en torno a la planificación ferroviaria de la región y concretamente también de la ciudad de Mérida. Así que les esperamos mañana de nuevo aquí en La Picota. Buenas noches, sean felices.